Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo con la bendita paz del Señor, dándole gracias al Señor una vez más, porque nos permite estar con bien, porque nos ha cuidado, nos ha protegido y sobre todo porque su amor es tan grande que nos alcanza a todos. Amén. Les invito por favor a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos y vamos a orar, dándole gracias a nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, le doy gracias infinitamente, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. En este momento, Señor, que vamos a meditar de tu palabra, le pedimos que sea usted mismo cuidándonos, guardándonos y bendiciéndonos a través de ella, Señor. Padre amado, toma nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y permítenos entender tu palabra. Padre, gracias por el amor infinito que usted tiene para con nosotros, Señor, así como dice su palabra, que aún siendo pecadores usted murió por nosotros. Por eso, Padre amado, le ponemos nuestras vidas en sus manos, pidiéndole que sea usted mismo protegiéndonos en todo tiempo, en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que ha hecho por nosotros, por la bendición y por este día de vida que nos ha permitido tener. Gracias por estar con nuestras familias y porque nos provee todo lo necesario. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a aprender meditando a través de su palabra, a ver qué el Señor nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 3. Un versículo quizás muy conocido por muchos, quizás no por todos conocidos también, pero el Señor a través de su palabra siempre nos habla. Así que les invito por favor, vamos a leer lo que dice ahí. Y como título tiene, la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver a través de su palabra cómo el Señor nos da una pauta principal en qué consiste todo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Recordemos que el Señor mismo, ¿no? Dice su palabra que demostró tal su amor, como lo dice en Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si Él demostró ese amor para con nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lamentablemente, esto se está perdiendo en la actualidad. Y se cumple lo que dice su palabra, ¿no? En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 12, donde vemos y nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que lamentablemente está pasando hoy en día. Y por eso el Señor nos habla en su palabra, ¿no? Nos dice que podemos tener todo lo que el mundo, lo que el hombre anhele. Y nos dice eso en su palabra. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, dice, vengo a ser como un címbalo que retiñe o como un metal que resuena. ¿Sí? Es como decir, solamente hacemos ruido nada más. Pero si no hay amor en nuestros corazones, de nada nos sirve, dice su palabra. Dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que dice, nada soy. Entonces es muy importante, según lo que nos dice su palabra, qué es lo que tenemos que tener para poder ser completos. Recordemos que cuando nuestro Señor vino aquí a la tierra y entró a su ciudad, a la ciudad donde estaba su pueblo escogido, ¿no? Él, ¿qué les demostró? Él entró en son de paz, entró a la ciudad y demostraba el amor a todo aquel que encontraba por las calles, oprimido, perseguido, qué sé yo,
rechazado, pero Él les demostraba amor. Él no iba juzgando a las personas. Él no iba acusándoles de sus pecados. Él simplemente les demostraba amor. Y Él les decía, no sigan este ejemplo el cual yo les he dado. Dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ser capaces de qué? Él nos enseña, ¿no?, a dar nuestra vida, si es posible, por nuestros hermanos. Vamos, por favor, al libro de Juan. Podemos ir, por favor, al libro de Juan para ver qué nos dice su palabra con respecto a lo que el Señor quiere de nosotros que hagamos. Juan capítulo 15, versículo 12 y 13. Dice, este es mi mandamiento. Es un mandamiento que el Señor nos dejó. Recuerden, ¿no?, cuando les dio el gran mandamiento a su pueblo, le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Si nosotros cumplimos esos dos mandamientos, cumplimos toda la ley. Y eso nos dice también aquí en Juan, ¿no? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Que tenemos que ser capaces incluso de dar nuestra vida. Si dice por nuestros amigos, ¿cuánto más por nuestra familia, verdad? Pero ¿cómo hacerlo? Hacerlo así como Él fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué también nos enseña? El amor tan grande que Dios nos demuestra a través de su palabra. Vamos por favor al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Imagínense el amor tan grande del Padre, ¿no? Que aunque éramos pecadores, aunque muchos seguimos siendo pecadores, ¿no?, Él demostró su amor al ir a la cruz y entregar su vida por cada uno de nosotros. Pagar un precio el cual nosotros teníamos que haber pagado. Pero Él nos libró por medio de su sangre y Él demostró su amor al entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice también un poquito más adelante en el capítulo 8, versículo 35? Pablo lo confirma, ¿no? Y lo dice, si mi amado Jesucristo fue capaz de dar su vida por mí, ahora ¿qué no haré yo para dar mi vida por Él? Y Él estaba tan confiado que pudo decir, ¿no?, aun cuando se encontraba oprimido, perseguido, atribulado, Él tuvo esa valentía y dijo, ¿quién nos separará? Capítulo 8, 35 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios o de Cristo? Nadie. Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, Pablo lo afirmaba de esta manera. Él se sentía protegido por nuestro Padre Celestial, porque así como Él demostró su amor para con nosotros y al darla, Él era capaz de resistirlo todo. Sabemos quién era Pablo, un hombre que se aferraba a servir a Dios de cualquier manera. ¿Sí? Él fue enseñado por el mismo Jesucristo a poder demostrar ese amor a la humanidad. Recordemos que antes de que Él empezara su ministerio, Él era un hombre que perseguía parcialmente a todos los que se decían ser hijos de Dios, a los que eran de esta creencia de Jesucristo. Pero cuando Él tuvo un encuentro especial con Cristo, Él dejó todo lo que Él tenía, todo su conocimiento lo dejó aparte y empezó a servir únicamente al Dios Todopoderoso. Y Él defendía de esta manera su fe y su amor como Él lo había demostrado. También podemos ver lo que nos dice, ¿no? ¿Qué nos hace el amor de Dios a nosotros? ¿No? Nos hace aceptos. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces mire, tal amor de Dios, que cuando éramos pecadores, Él nos hizo aceptos ante Dios por medio de su sangre preciosa. Entonces podemos ver cómo el Señor siempre demostraba su amor para con cada uno de nosotros. Y nos hizo sentar en lugares especiales como sus hijos. También vemos lo que nos dice su palabra en el libro de Gálatas. Sabemos que el amor principalmente es uno de los frutos del Espíritu. Y vamos a ver que comienza siendo el primero. ¿Sí? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí vemos la lista de las obras de la carne y las obras del fruto del Espíritu. Entonces, cuando empieza a mencionar los frutos del Espíritu, el primerito que está en la fila es el amor. Y lo podemos ver. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego empieza la lista. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué lo pone principalmente el amor? Porque si no tenemos amor y tenemos todo lo demás, como nos decía Corintios, de nada nos sirve. ¿Sí? Entonces, el amor que Dios demostró en la cruz por cada uno de nosotros es lo que Él quiere que nosotros demostremos por la humanidad. Y así como Él nos amó, nos pide que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Incluso dice su palabra, amar a nuestros enemigos. Esa fue la enseñanza que Él nos dejó. También podemos ver lo que Él nos hizo y nos convirtió y nos llama a sus hijos. Podemos ir por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 nos dice, hijos de Dios. Y empieza, ¿no? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces es muy importante, ¿no? Comprender que su amor fue tan grande o es tan grande que de lo que nosotros éramos desechados, menospreciados para la humanidad, para Él pasamos a ser sus hijos. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y podemos leer también el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, ¿qué nos hace su amor? Nos hace sus hijos escogidos. También lo que nos dice el versículo 16 del capítulo 3. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. Mire su amor tan grande. También nosotros debemos poner, lo que les decía hace un momento, nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? Y para ir concluyendo con esta cita, podemos ir un poquito más adelante, el capítulo 4, desde el versículo 7, nos dice algo muy importante. Y como título tiene, Dios es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros. Otra vez mencionando ese gran don, ese gran mandamiento que Él nos dejó para que nosotros lo cumplamos. Dice, los unos a los otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero aquí nos pone un pero, ¿no? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Él refleja su amor, Él derrama su amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, sus hijos? Demostrar el amor de Dios, tanto para nuestros hermanos como para nuestros enemigos o las personas que quizás no conocemos y están en toda la humanidad. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos, ¿por quién? Por Él. Dice, en eso consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, qué importante es el amor para Dios. ¿Sí? Dice su palabra que por amor Él hizo todo lo que hizo y hace lo que hace. Todo lo que nos rodea, este mundo, este lugar donde vivimos, lo que nos provee cada día, la salud que nos da. Eso simplemente nos refleja, nos demuestra el amor que Él tiene para la humanidad. Entonces, si Él nos enseña que nos ama de tal manera, ¿cómo no nosotros también no amar a los que realmente necesitan ese amor? Yo quiero que recuerde un poco cómo era su vida antes de conocer al Señor. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era mi vida? Cuando éramos alejados de Dios, cuando éramos parte del mundo, aquel mundo que no le conocía a Dios. Personas desdichadas, personas vacías, personas con resentimientos, personas con odio hacia los demás, personas creyendo que no valían nada. Así éramos nosotros. Pero cuando el Señor nos extendió su mano y nos dio, en primer lugar, nos reflejó ese amor, nos entregó a su Hijo por amor y nos convirtió a nosotros en sus hijos por amor, ¿cómo vinimos a ser ahora nosotros? De lo que éramos antes, andábamos mal en el mundo, ahora hemos pasado a ser totalmente diferentes. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con las personas que nos rodean. Ya que si nosotros no reflejamos su amor, entonces el mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hablar mal de nuestro Dios. Porque va a decir, ay, ellos dicen ser hijos de Dios, pero no demuestran su amor. Son enojados, no ayudan al necesitado, no le extienden la mano al que lo necesita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser reflejo de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, para ir concluyendo, volvemos al primer libro que leímos, Primera de Corintios, capítulo 13, pero quisiera terminar con el versículo 13, algo muy importante. Dice, y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Pero dice algo importante, ¿no? Pero el mayor de ellos, ¿quién dice que es? El amor. ¿Por qué? Si tenemos fe y tenemos esperanza y no tenemos amor, como decían los versículos anteriores, de nada nos sirve. Incluso decía, si diéramos nosotros todos nuestros bienes a los pobres, entregáramos nuestras vidas para ser quemados. ¿De qué nos sirve si no tenemos amor? Entonces es muy importante todas estas tres cosas, pero la mayor de ellas es el amor, porque sin este amor no podríamos tener fe. ¿De qué nos serviría la fe? No podríamos tener esperanza. ¿De qué nos serviría la esperanza? Pero si va todo esto acompañado con el amor, entonces Dios demuestra su amor de tal manera. ¿Para qué es la fe? Para agradar a Dios. ¿Para qué es la esperanza? Para creer en las promesas de Dios. Pero en el amor ahí hay algo muy importante. Si nosotros no amamos a los demás, quiere decir que no habita el amor de Dios. Y lo que pudimos ver en los versículos que leímos. Si no habita el amor de Dios en nosotros, quiere decir que nunca le hemos conocido a nuestro Dios. Pero es muy importante recalcar que para Dios todos sus hijos tienen que reflejar lo que Él es. Si Él es amor, ¿qué tenemos que reflejar nosotros? Ser hijos e hijas que demuestren su amor para toda la humanidad. Entonces, mis hermanos, los quiero dejar con este pensamiento en sus corazones. Algo que está pasando en toda la humanidad es que ya han perdido este amor. Y eso tiene que pasar. Dice su palabra que por causa de la desobediencia, por causa de todo lo que está pasando alrededor en el mundo, la gente se va a cansar de amar. Y es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, como nos decía el libro de Mateo, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y es correcto, mis hermanos, es realmente verdadero. Porque la maldad se ha multiplicado de tal manera es porque no existe amor en la humanidad. Si no, miren lo que está pasando en el mundo alrededor. En todos lados, en diferentes países, cómo la gente anda sin amor, haciéndole daño a sus hermanos, haciéndole daño a las personas que lo rodean. Si no aman a las personas, actúan de esta manera. ¿Y quién es el que no ama? Satanás. Es el que lamentablemente incita a las personas a no amar. ¿Sí? Cuando no hay amor en la persona es porque no está Dios con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, reflexionemos por favor y recordemos qué tan importante es el amor. ¿Sí? Entonces, el tema en de esta enseñanza, de esta reflexión, es simplemente eso, ¿no? La preeminencia del amor. ¿Qué quiere decir preeminencia? Quiere decir algo propicio, algo real, algo verdadero, algo que tiene significado, algo que debe demostrarse con sinceridad, algo que debe preexistir, así como dice su palabra, ¿no? Preeminencia. Será algo maravilloso, lo que el Señor nos demuestra por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, no les canso más, que tengan una linda noche, pasen juntos con su familia, puedan tener ese tiempo de meditación, ese tiempo de oración, y que el Señor me los bendiga grandemente, mis hermanos. Bendiciones, y que el Señor y su gracia maravillosa esté siempre con nosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén.